Es casi un Super Saiyan, y dices que es un pirata 81-90. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 81. Cuando Takuro llegó al vasto campo de entrenamiento al aire libre de la isla Ambre, dedicado al entrenamiento de Kame Senryu, se encontró con el sonido de una feroz lucha y gritos. Demasiado débiles. Demasiado débiles. Pandilla de perdedores. ¿Es este el taijutsu que les enseñó ese bastardo de pelo verde? Es como jugar a las casitas. Muéstrenme habilidades reales. Si no, les destrozaré cada uno de los huesos. En el centro del campo de entrenamiento, los tres hermanos, Iji, Niji y Yuji, como tres tigres desatados, libraron una batalla aplastante contra varios miembros de la guardia. Sus icónicos y tecnológicamente avanzados trajes de batalla Germa brillaban con una tenue luz. Su velocidad y fuerza habían mejorado enormemente desde su época en el reino de Germa. Cada golpe tenía una fuerza aterradora. Sus oponentes, varios miembros de la guardia que dominaban el estilo Kame Senryu, ahora luchaban. Aunque lograban defenderse con las sofisticadas técnicas del estilo Kame Senryu, cualquiera con ojo perspicaz podía ver que su derrota era solo cuestión de tiempo ante la implacable embestida de los hermanos Binsmoke. Alto. Iji. Niji. Yuji. Alto. Sanji, frenético como una hormiga en la sartén caliente, permanecía al borde del campo de entrenamiento, sin atreverse a dar un paso al frente. Son todos familia. No podemos atacar sin más. Sin embargo, los tres hermanos permanecieron sordos a las súplicas de su hermano fracasado. En otro lugar, a la sombra, Reiju y Nico Robin permanecían uno al lado del otro, como dos elegantes espectadores. Observó a los tres hermanos insensatos exhibiendo sus músculos en la arena y murmuró en voz baja, una voz que solo ella y Robin podían oír. Un montón de idiotas. En ese momento, Iji asestó un potente puñetazo, rebosante de relámpagos, que mandó a volar a un guardián. Levantó el brazo en alto, con el rostro lleno de arrogancia y fanatismo desenfrenados. ¿Quién más? El siguiente. Sin embargo, su mirada se posó en Takuro, que acababa de entrar al campo de entrenamiento. En ese instante, los ojos de Iji, Niji y Yuji se iluminaron de emoción. Abandonaron a los guardianes y cambiaron de objetivo, como tres flechas de un arco, abalanzándose desde tres direcciones diferentes hacia el chico que les había traído toda una vida de humillación, Takuro. Hoy. Te demostraremos quién es el verdadero maestro. Mueran. A Sanji se le encogió el corazón al ver a las tres figuras abalanzándose sobre él como perros rabiosos. Sin embargo, el resultado no fue una sorpresa. Justo cuando los tres hermanos estaban a punto de alcanzar a Takuro, ¡bang! 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 Tres estruendos casi simultáneos, sordos y rechinantes, estallaron. Nadie podía ver siquiera los movimientos de Takuro. Las tres figuras, tan imponentes hacía apenas unos momentos, salieron disparadas hacia atrás como tres pelotas de golf a toda velocidad, a una velocidad 10 veces mayor que cuando llegaron. La sangre brotaba de sus bocas mientras trazaban tres extrañas parábolas en el aire, retumbando y derrumbando varias paredes a lo largo del borde del campo de entrenamiento. Finalmente, quedaron sepultadas en una nube de humo y escombros, desapareciendo al instante. Todo el campo de entrenamiento se sumió en un silencio sepulcral. Todos miraban con asombro. Takuro-sama. Sanji fue el primero en recuperarse de su sorpresa. Sus ojos se llenaron de una admiración y alegría incontrolables, y corrió felizmente, saludándolo a gritos. Mientras tanto, Reiju se acercó lentamente. No le importaba el destino de sus tres hermanos insensatos enterrados entre los escombros. En cambio, caminó directamente al lado de Takuro con una dulce sonrisa en el rostro. Takuro-sama. Takuro la miró y la corrigió. Eso no está bien. De ahora en adelante, deberías llamarme papá. ¿Eh? La sonrisa de Reiju se desvaneció y su rostro se sonrojó. Pero dudó solo un instante antes de bajar la cabeza y llamar en voz baja, con cierta timidez. Papá, papá. Estaba contenta con su vida actual. Aquí tenía comida y ropa, y lo más importante, ya no tenía que llevar la máscara fría y despiadada que tenía en Germa, interpretando el papel de una obra maestra despiadada. Aquí, podía, ser ella misma. Sí, mi buena hija. Takuro asintió con satisfacción, incluso acariciando su suave cabello rosa con formalidad.
Luego, volvió la mirada hacia Robin, que estaba a su lado, con los labios ligeramente curvados. Explícame, pequeña doncella, preguntó, ¿qué les pasa a estos tres mocosos? ¿Por qué están causando problemas otra vez? Robin reprimió una sonrisa, se aclaró la garganta y explicó con su habitual tono tranquilo. Es así. Según el informe de los científicos de Germa, el factor de linaje dejado por la transformación previa de Judge en sus cuerpos parece haberse despertado por completo en el último mes, aproximadamente. Tras despertar, sus habilidades físicas y su efectividad en combate han aumentado enormemente. Así que, echó un vistazo a las ruinas aún humeantes. Los tres probablemente creían haberse recuperado. Así que planearon vengarse de ti, intentando derrotarte y recuperar su supuesta dignidad. Justo entonces, varios ruidos resonaron entre las ruinas. Iji, Niji y Yuji salieron tambaleándose de entre los escombros, apoyándose mutuamente. El golpe casual de Takuro los había dejado magullados y heridos. Maldita sea, Iji se limpió la sangre de la boca y gruñó con un tono lleno de resentimiento e incomprensión. ¿Por qué? ¿Por qué hemos despertado? ¿10 veces más fuertes que antes? Y aún así, somos tan vulnerables frente a ti. Miró a Takuro con una confusión infinita en los ojos. Tú, pareces apenas más fuerte que nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia de fuerza entre nosotros es tan grande? Al oír esto, Takuro finalmente no pudo evitar sonreír con desprecio. Echó un vistazo a las tres supuestas obras maestras científicas que tenía ante sí con la mirada que le dedicaría a un campesino. Los linajes también se dividen en diferentes niveles. Su voz era baja, pero denotaba un orgullo innegable. Lo que fluye a través de ti no son más que genes defectuosos y basura, torpemente modificados por mortales. Lentamente, levantó un dedo y se señaló a sí mismo. Y lo que fluye a través de mí es la sangre de los Saiyajin, la raza guerrera más noble y poderosa que reina suprema en el universo. ¿Cómo se atreve una simple basura a compararse con un dios? ¿Saiyan? Iji, Niji y Yuji repitieron con la mirada perdida el término, que les resultaba tan desconocido. El desdén de Takuro se intensificó al observar sus expresiones inexpertas. Tras la batalla de hacía un mes, ya había evolucionado al linaje de guerrero real. Si bien no era el linaje real más puro como el de Vegeta, era suficiente para crear una brecha insalvable entre él y los Saiyajin comunes. Por lo tanto, sus palabras no eran una simple pretensión, sino la constatación de un hecho. ¿Con simple sangre mortal, se atreven a ser comparados con dioses? Takuro se cruzó de brazos, mirando a los tres mocosos con una mirada que rozaba la lástima. Aunque Iji y los otros dos no entendían bien que era un Saiyajin, podían percibir claramente el orgullo y la fuerza que emanaban de las profundidades del linaje de Takuro. Una profunda desesperación los envolvió al instante. Pero, maldita sea, Iji apretó los dientes y golpeó el suelo con el puño, frustrado. Es cierto, que solo por nuestra diferencia de linaje, estamos destinados a no superarlo jamás en esta vida. Es injusto. Rugió Niji furioso. Su padre les había inculcado la creencia de que el linaje lo determina todo. Pero ahora, mientras su orgulloso linaje superior era devaluado por los linajes más nobles de otros, la inmensa conmoción de esta fe destrozada los volvió casi locos. Justo cuando Iji y Niji estaban sumidos en un profundo resentimiento y desesperación, una repentina inspiración golpeó al chico de pelo verde que estaba a su lado Yoji, que siempre parecía un poco ingenuo como si lo hubiera alcanzado un rayo. Se dio una palmada en el muslo, con una expresión de repentina iluminación en el rostro, una que consideró increíblemente inteligente. Lo tengo. Tengo una gran idea. Gritó emocionado a sus dos hermanos. ¿Cuál es la solución? Es simple. El rostro de Yongzi se llenó de la petulancia de soy un genio. Como los tres hermanos no podemos derrotar a ese tipo por nuestra sangre, entonces, podemos dejar que nuestro hermanito lo derrote, ¿no? ¿Hermanito? Iji y Niji se quedaron atónitos, y entonces, al unísono, lanzaron miradas desdeñosas a la figura rubia que estaba cerca, con aspecto desconcertado. ¿Te refieres a ese pedazo de basura de Sanji? Dijo Iji con desdén. No seas ridículo. Ese fracasado que ni siquiera puede activar su traje de batalla no es digno ni de llevar nuestros zapatos. Sí. Yo, no puedo. Sanji, que también había oído la conversación, agitó las manos con miedo, sacudiendo su cabecita como un cascabel. Yo, no quiero pelear con el hermano mayor Takuro. Eso es demasiado aterrador. Sin embargo, Yongzi negó con la cabeza, con una sonrisa aún más enigmática dibujada en su rostro.
Claro que no hablo de ese inútil de Sanji. Hizo una pausa y bajó la voz. Luego les contó a sus dos hermanos su ingenioso plan, del que incluso él estaba orgulloso. Piénsenlo, ¿no es tan poderoso el linaje de ese tipo? Entonces, que él y mamá tengan otro hijo. Así, ¿no tendría nuestro nuevo hermano también el mismo poderoso linaje Saiyajin? Y ese tipo se pasaría el día entrenando o luchando, así que definitivamente no tendría tiempo para cuidar a un niño. Así, podremos traer a este nuevo hermano con nosotros desde pequeño, criándolo y enseñándole personalmente. Aprenderá a odiarlo desde pequeño. Cuando crezca, haremos que lo derrote por nosotros. Que recupere todo lo que pertenece a la familia Binsmoke. Tras escuchar el plan lógicamente riguroso de Yuji, Iji y Niji se quedaron atónitos por un momento. Entonces, sus ojos se iluminaron simultáneamente con una luz incomparable, como si hubieran visto un mundo nuevo. Yuji. Eres un genio. El rostro de Iji se iluminó con genuina admiración. Cierto. Esa es una idea brillante, brillante. Repitió Niji con entusiasmo. Cerca de allí, Reiju, tras escuchar el gran plan de sus tres hermanos idiotas, no pudo contenerse más. Levantó las manos, se cubrió la cara y profirió un profundo e impotente despotricamiento. Un montón de idiotas sin remedio. Y Takuro, el implicado, se quedó atónito y sin palabras. Él, el implicado, estaba allí de pie, mientras estos mocosos discutían cómo conseguir que su madre le diera un hijo, y luego instigar a su hijo a golpearlo. Esta forma de pensar, es realmente, extraña. Sin embargo, no se molestó en corregir su lógica descabellada. En fin, cuando llegara el momento, se encargaría de Sora. Pero no ahora. Para evitar que estos mocosos enérgicos se obsesionaran con trivialidades y le causaran problemas, Takuro decidió buscarles algo que hacer. Ejem. Se aclaró la garganta, interrumpiendo a los tres chicos que seguían inmersos en su genial plan. En realidad, no tienen que tomarse tantas molestias. En un tono enigmático e instructivo, dijo lentamente. No es completamente imposible derrotarme. Siempre y cuando también practiquen Tortugas en Ryu. ¿Tortugas en Ryu? Los tres hermanos lo oyeron, todos con expresiones de desdén. ¿Esa basura de taijutsu? Se burló Iji. Acabamos de verlo. Esos guardias que aprendieron Tortugas en Ryu no eran rival para nosotros. Así es. Takuro asintió con una sonrisa encantadora. Tienes razón. Pero, cambió de tema. ¿Sabes que hace solo un mes, esos tipos eran hombres comunes y corrientes, indefensos, apenas capaces de sostener un arma? Y ahora, pueden plantar cara a ti, ahora que has despertado tu linaje. El desdén en los rostros de los tres hermanos se congeló al instante. Miraron con incredulidad a los guardias que acababan de derrotar. Sí, si la verdad es como decía este tipo, entonces este supuesto Senryu Tortuga es un método de cultivo que desafía al cielo y que puede transformar la descomposición en algo mágico. Maestro Takuro. Iji no pudo contenerse más y preguntó con entusiasmo. ¿Estás seguro de que si aprendemos este Senryu Tortuga, realmente podremos derrotarte? Por supuesto, dijo Takuro con calma, aunque en el fondo sabía que era imposible. Simplemente quería darles a esos mocosos enérgicos algo que hacer, algo que les impidiera preocuparse constantemente por cómo causarle problemas. Además, el entrenamiento de Kame Senryu enfatiza el control del ki y el refinamiento mental, así que tal vez, incluso podría cambiar ligeramente sus personalidades violentas. Sin embargo, al oír su respuesta afirmativa, los tres hermanos estallaron de emoción. En lugar de dejar que un nuevo hermano desconocido que pudiera nacer en cualquier momento derrotara a Takuro, seguramente sería mucho más satisfactorio para ellos vengarse. De acuerdo. Aprendamos. Declararon los tres al unísono, con los ojos encendidos por un espíritu de lucha sin precedentes. Sin duda los venceremos. Muy bien, sigan adelante, asintió Takuro con satisfacción. Son tan fáciles de engañar, mocosos. Luego volvió la mirada hacia Reiju y Sanji, que estaban cerca, así como hacia Robin y Monet, que también habían llegado. Lo mismo les digo a ustedes, anunció. Vayan y aprendan. Cuando no esté, al menos tendrán algún medio para protegerse. Tras arreglarlo todo, Takuro asintió satisfecho y se giró para buscar a Tesoro. Tras ocuparse de los problemas de esos niños problemáticos y encontrarles nuevas metas en la vida, Takuro sintió que el mundo se volvía mucho más tranquilo.
Tarareando una melodía, salió del campo de entrenamiento, preparándose para ir a la oficina de tesoro a hablar del asunto de la financiación. Sin embargo, al llegar a la calle principal de la villa, vio a Tesoro caminando hacia él con expresión seria. Jefe. ¿Qué ocurre? Preguntó Takuro, observando su expresión seria. A juzgar por su aspecto, parece que esos dos tipos que traje aquí están en apuros. Recuerde el nombre de dominio de este sitio. Taiwan Novel Network Z-P. Al oír esto, el rostro de Tesoro mostró una expresión algo incómoda. Bueno, jefe, dijo con cautela. Puede que, su fuerza en las manos sea, demasiado fuerte. Según el examen exhaustivo del equipo médico enviado por Germá, informó, esos dos, Desastre de Fuego Jin y Charlotte Katakuri, no presentan lesiones mortales en el exterior. Es solo que, ambos podrían tener una leve conmoción cerebral. El médico dijo que podrían necesitar descansar un par de días antes de despertar. Ah, entonces. Takuro extendió las manos con impotencia. ¿Puedes culparme? No es culpa mía ser fuerte. Sin embargo, se sorprendió un poco. Los dos hombres tenían buena condición física. Tras recibir un golpe tan fuerte, se recuperaron en tan solo 1 o 2 días. ¿Será que tienen algún físico especial? Sin entrar en detalles, Takuro y Tesoro charlaron un rato antes de volver al tema principal. Por cierto, su expresión se tornó más seria. Oí que Robin mencionó vagamente en su informe que nuestros fondos actuales parecen estar un poco ajustados. ¿Cuál es la razón? Al escuchar esta pregunta, el rostro de Tesoro también mostró cierta solemnidad. Sí, jefe. Suspiró y comenzó a explicar con detalle. Se debe principalmente a que nuestro poder se está expandiendo demasiado rápido. Las industrias de la propia isla Embry, sumada a la posterior anexión del reino de Germá, su mantenimiento diario, los salarios del personal y la sustitución de diversos equipos suponen gastos astronómicos cada día. Además, anteriormente ordenó el cierre total del tráfico de esclavos, que antaño era el negocio más rentable en la isla. Esto ha cortado casi el 50% de nuestras fuentes de ingresos. Originalmente, dependiendo de los casinos, el entretenimiento y otros negocios, apenas podíamos mantener un equilibrio entre ingresos y gastos. Pero desde que los científicos de Germá iniciaron el programa de clonación de la Legión Saiyan, el consumo diario de fondos para investigación científica es como un pozo sin fondo. Nuestra cadena de capital se ha visto, un poco eclipsada. Tras hablar, Tesoro se enderezó de inmediato y le aseguró a Takuro con tono inequívoco. Pero no se preocupe, jefe. Sin duda encontraré la manera de resolver este problema. Aunque eso implique robar. De acuerdo, de acuerdo. Takuro hizo un gesto con la mano y lo interrumpió. No pienses en luchar y matar todo el día. No estoy aquí para culparte. Tesoro no pudo evitar quejarse en su corazón. ¿Cómo es que soy yo el que piensa en luchar y matar todo el día? Pero no se atrevió a decirlo en voz alta. Takuro continuó. Déjame preguntarte, ¿cuál es el negocio más rentable en este océano? Tesoro pensó un momento y respondió con sinceridad. Jefe, los más lucrativos son sin duda las armas, las drogas ilegales y el tráfico de personas. Pero ya hemos detenido todo eso. Además, está el monopolio de ciertos recursos especiales, como los minerales o las especias exclusivos de ciertas islas. Y luego está, el transporte. ¿Transporte? Sí, explicó Tesoro. El océano es inmenso, y el flujo de mercancías entre islas y países depende completamente de los barcos. El valor de un canal de transporte estable, seguro y eficiente es inconmensurable. Por eso las grandes corporaciones multinacionales son tan ricas que rivalizan con naciones enteras. Transporte, Takuro se acarició la barbilla, absorto en sus pensamientos. De repente, recordó la tecnología de la cápsula universal que había obtenido del sistema tras derrotar a Judge. Sí. ¿Cómo pude olvidarlo? Un pensamiento lo asaltó, y una brillante sonrisa se dibujó en su rostro. Por cierto, déjame enseñarte algo. Rebuscó en sus bolsillos con aire pretencioso, y una pequeña cápsula cilíndrica, aparentemente anodina, apareció en su mano. ¿Qué es esto? Tesoro se acercó con curiosidad, con los ojos llenos de confusión. ¿Una pequeña cápsula? Esta cosa se llama cápsula universal, presentó Takuro con orgullo. Luego comenzó a mostrársela a Tesoro. Presionó suavemente el botón en la parte superior de la cápsula y la arrojó con indiferencia al suelo frente a él. ¡Bang! Una densa humareda blanca explotó. El césped, vacío hacía un momento, apareció de repente, inesperadamente.
Un gigantesco, chisporroteante y con un aroma seductor, un cordero asado entero. Este era el postre que Takuro había dejado en Germa cuando no pudo terminarlo, así que usó la cápsula de muestra que le dio el sistema para guardar. Esto, es esto, magia. Los ojos de Tezulo se abrieron de par en par al instante. Miró con incredulidad el cordero asado entero que apareció de la nada ante él. Luego miró la pequeña cápsula en la mano de Takuro. Sintió que su cerebro estaba a punto de colapsar. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué clase de magia? Esto es ciencia. Takuro arrancó una pierna de cordero, le dio un mordisco y murmuró, ¿no es increíble? Increíble. Increíble. Tesoro ya balbuceaba. ¿Y si te digo? Takuro soltó otra bomba, que tengo la tecnología completa para fabricar esto. ¿Qué te parece si lo fabricamos y lo vendemos? En ese momento, la mente de Tesoro se quedó en blanco ante la abrumadora cantidad de información. Al principio, había asumido que un artefacto mágico como ese, capaz de crear objetos de la nada, debía ser extremadamente raro y único. Y sin embargo, su propio jefe, realmente poseía la tecnología completa para fabricar esto. Tras una breve pausa, el cerebro de Tesoro, el cerebro del futuro emperador dorado, con su intuición bestial para las oportunidades de negocio, comenzó a trabajar a una velocidad sin precedentes. Jefe. Agarró el brazo de Takuro, con los ojos encendidos con una intensidad sin precedentes, mientras preguntaba: ¿cuánto cuesta fabricar esta cápsula? ¿Hay alguna restricción de uso? ¿Cuánto dura el contenido? ¿Costo? No lo sé. Tengo los datos técnicos aquí, respondió Takuro con indiferencia. ¿Limitaciones? Prácticamente ninguna. ¿Uso? Con un solo clic, cualquiera puede. ¿Duración? Mientras la cápsula no se rompa, teóricamente, para siempre. Hizo una pausa y añadió una frase que fue suficiente para volver loco a Tesoro con una tentación mortal. Ah, claro. En esta cosa cabe cualquier cosa, desde la ropa que llevas puesta hasta una nave gigante. ¡Bum! Tesoro sintió como si un rayo dorado le hubiera dado en la cabeza. Todo su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de una emoción incontrolable. El futuro del transporte. No. El futuro del mundo entero. Parecía haber visto un gran plan desplegarse ante él. Jefe. Su voz se volvió ronca de emoción. Con la cápsula universal. No necesitamos compartir un pedazo del pastel con otros. Nosotros subvertiremos por completo la industria del transporte mundial. Siempre y cuando podamos controlar nuestras propias rutas y establecer una credibilidad absoluta. Incluso podemos formar un monopolio global. No existe ninguna ley antimonopolio absurda en este océano. Quien tenga el puño más fuerte puede hacer las reglas. Quien se coma el trozo de carne más grande. Y contigo, miró a Takuro con fanatismo. Nosotros. Somos quienes hacemos las reglas. Se dio una palmada en el pecho y dio una orden militar. Por favor, entrégame esta tecnología. Solo dame 5 años, no. Como máximo, 2 años y medio. Yo, Gil de Tesoro, te lo prometo. Verás una nueva era. De acuerdo, deja de hacer semejante escándalo. Takuro agitó la mano con impotencia, mirando a su subordinado, que estaba prácticamente extasiado. Traje esto para que lo manejaras, ¿verdad? ¿Por qué todo este drama? Sin embargo, Tesoro no podía calmarse en absoluto. No. Jefe. No lo entiendes. No entiendes lo que significa realmente esta pequeña cápsula. Agitó los brazos, con las mejillas sonrojadas por la emoción. Esto no es solo riqueza. Es una influencia que puede sacudir el mundo entero. Esto es... Para. Takuro no soportó escuchar más y lo interrumpió con la mano. Deja de hablar. Me duele la cabeza. En fin, le diré a Robin que te aclare los datos técnicos más tarde. Cómo hacerlo, cómo ganar dinero, depende de ti. Simplemente hazlo. Este tipo, cuando se trata de dinero, es como un tiro de gallina, murmuró Takuro en voz baja. Sin embargo, al observar la expresión frenética de Tesoro, una idea cruzó silenciosamente por la mente de Takuro. Parece que, necesito que Robin y los demás se den prisa y recopilen esos supuestos textos históricos auténticos. Su propia teoría sobre la destrucción y reconstrucción del mundo de Dragon Ball se volvió cada vez más cierta.
También sentía cada vez más curiosidad por saber qué clase de catástrofe devastadora había ocurrido durante esos borrados siglos en blanco para provocar que una civilización que antaño ostentaba tecnologías de vanguardia como aeronaves antigravedad y cápsulas universales regresara al mundo atrasado en el que se encuentra ahora, dependiendo de velas para navegar y espadas y mosquetes para la batalla. Este misterio seguía resurgiendo en su mente. Sin pensarlo mucho, lo dejó de lado por un momento y le explicó otro asunto al aún emocionado tesoro. Por cierto, Tai, tengo una idea. Jefe, dígame. Sea lo que sea. Lo haré por usted. Tesoro se puso firme de inmediato, como un soldado esperando una inspección. Takuro se acarició la barbilla. Sus ojos brillaban con la emoción de un fanático de las artes marciales. Quiero celebrar un torneo de artes marciales número 1 del mundo en esta isla. ¿Eh? El entusiasmo en el rostro de Tesoro se congeló al instante. Dios mío, el torneo número 1 del mundo. ¿Qué torneo? Es el torneo de artes marciales número 1 del mundo, explicó Takuro con naturalidad. Es sencillo. Enviaremos invitaciones a todos los luchadores, artistas marciales, espadachines, básicamente, a cualquiera que sepa luchar, para que vengan a luchar a nuestra arena. Tras múltiples rondas de selección, se elegirá al campeón definitivo. Y entonces, sonrió, revelando su verdadero propósito, ese campeón tendrá el honor supremo de desafiarme a mí, el fundador del torneo de artes marciales. Por supuesto, para atraer a suficientes individuos poderosos, a Takuro no le importó ser un poco generoso. En cuanto a los premios, podrían ser un poco más generosos. Como unos cuantos miles de millones de bayas para el campeón, además de unas cuantas frutas del diablo raras. Eso debería estar bien, ¿no? Sugirió con indiferencia una recompensa pequeña, pero Tesoro parpadeó. 1 millardo de bayas. Y frutas del diablo raras. ¡Qué grandeza! Ni siquiera un evento organizado por el gobierno mundial sería tan extravagante, ¿verdad? Tras un breve instante de shock, la mente de Tesoro, como si le hubieran inyectado combustible nuclear, volvió a la carga. El torneo de artes marciales número 1 del mundo, invitando a los más fuertes del mundo, decidiendo al campeón, desafiando al jefe, premios suntuosos, una palabra clave tras otra, chocando, combinándose, fermentando rápidamente en su mente, finalmente, levantó la cabeza de repente y miró a Takuro casi con admiración. Jefe. ¿Cómo se esperaba de ti? ¿De verdad se te ocurrió una idea tan brillante, como matar 3 pájaros de un tiro? Takuro lo miró con expresión de desconcierto. Yo simplemente pensaba que era aburrido pelear con estos debiluchos todo el tiempo, así que quería divertirme un poco y ver si había otros sacos de boxeo más fuertes en el mundo. ¿Este tipo, en qué está pensando? Tesoro era completamente ajeno a la confusión de su jefe. Estaba completamente inmerso en su infinita admiración por su insondable sabiduría y su planificación previsora. Sentía que esta debía ser otra prueba de su jefe. Una prueba para ver si podía seguirle el ritmo, para ver si podía entender el gran plan detrás de este aparentemente simple torneo de artes marciales, un gran plan que podría revolucionar el mundo. Así que, irguió el pecho y, con la mayor confianza, como si le estuviera dando una respuesta perfecta a su maestro, comenzó su interpretación. Entiendo, jefe. Debido al último incidente de la Orden de Cazadores de Demonios, aunque las noticias de Morgan te impulsaron, la popularidad que trajiste está siendo suprimida y diluida deliberada y gradualmente bajo la omnipresente manipulación de la opinión pública por parte del gobierno mundial. Así que, ¿quieres usar este torneo de artes marciales número 1 del mundo para asestar la bofetada más sonora? Reafirmar tu existencia y tu reputación al mundo entero. Piénsalo. Tesoro se emocionó cada vez más, como si ya hubiera vislumbrado el emocionante futuro. Las potencias mundiales, en nuestra isla Ambrí, tras una feroz batalla, finalmente decidieron al único campeón que se alzaba en la cima. Entonces, ante la mirada de todo el mundo, este campeón que ha reunido miles de honores en uno, te desafió. Como resultado, en tus manos, el jefe final, no pudo resistir ni un solo movimiento y fue asesinado fácilmente en segundos. Eso sería impactante. Así, tu fama no solo se extenderá por todo el océano de la forma más directa, violenta e indisimulada posible. Sino que, también podremos amasar fortunas inimaginables con la venta de entradas, los derechos de transmisión y las consiguientes industrias del turismo y el juego. Este es simplemente, un plan brillante para la fama y la fortuna.
Tras decir esto, Tesoro volvió a mirar a Takro con una admiración desbordante. Jefe, tu sabiduría es realmente profunda como el abismo. Takro se quedó atónito. ¿De verdad? Pero luego pensó, como si las palabras de Tesoro hubieran hecho que su simple deseo de buscar pelea pareciera más noble. Da igual. Takro agitó la mano con indiferencia. Bueno, si tú lo dices, que así sea. Me duele la cabeza, la conciencia emergió lentamente, como de una fosa profunda y oscura. Katakuri luchó por abrir los ojos, solo para ser recibido por un techo frío, húmedo y desconocido hecho de enormes bloques de piedra. Oye, ¿estás despierto?, gritó una voz ligeramente ronca y desconocida desde un lado. Katakuri se giró y miró en dirección a la voz. Vio a un hombre extraño de piel oscura, un llamativo cabello largo y plateado, y un extraño tatuaje facial apoyado contra la pared opuesta, mirándolo con frialdad. ¿Tú eres? Katakuri entrecerró los ojos, con la vista aún borrosa. Luchó por pensar, y finalmente, su mirada se desvió lentamente hacia las enormes alas negras. ¿Tú eres, Jin? ¿Por qué? ¿Te sorprende ver mi cara? Los labios de Jin se curvaron en una mueca de desprecio. Katakuri asintió inconscientemente, luego volvió a hacer una mueca ante el agudo dolor de cabeza. Honestamente, estaba definitivamente sorprendido. La verdadera identidad del rey desastre de llamas King, el oficial de mayor rango de los piratas de las bestias, siempre ha sido un misterio en el Nuevo Mundo. Siempre lleva una horrible máscara que le cubre el rostro por completo, sin revelar jamás su verdadera forma. Incluso dentro de los piratas de Big Mom, a veces siente una punzada de curiosidad por lo que se esconde tras esa máscara. Hoy, su curiosidad por fin se vio satisfecha de la forma más inesperada. También comprendió al instante la constante necesidad de King de llevar esa incómoda máscara. Alas negras, cabello plateado, piel oscura, dijo Katakuri lentamente, con una mirada de asombro en sus ojos carmesí. Se dice que informar de tu existencia al gobierno mundial valdría 100 millones de vallas solo por la información. La legendaria y extinta Lunaria. Al mencionar Lunaria e informar, la mirada de King, oculta bajo su cabello plateado, cambió de repente. Incontables recuerdos desagradables de su infancia, pasada en fríos laboratorios, investigada como un animal raro, volvieron a inundarla. Se obligó a calmarse y miró a Katakuri de arriba abajo con una mirada burlancia. ¿En serio? Yo también, dijo con desdén. Nunca pensé que el segundo hijo de los piratas de Big Mom, el siempre tranquilo y sereno Katakuri, conocido como el hermano perfecto de la familia Charlotte, tuviera una cara tan interesante bajo esa gruesa bufanda. Enfatizó la palabra interesante. Tu boca, al abrirla, es bastante ancha. Katakuri se sobresaltó. Instintivamente extendió la mano y se tocó el cuello, pero no sintió nada, nada. La gruesa bufanda que siempre usaba para cubrir su boca de anguila había desaparecido. Su rostro estaba completamente expuesto. Sin duda, este había sido un paso preciso en su campo de minas más sensible e intocable. Tienes algo contra mi boca. Bastardo tatuado. Katakuri apretó los dientes, con la voz ronroneando entre dientes. ¿Qué? ¿Quieres pelea? Replicó Jin sin dudar. Anguila de boca cortada. Intercambiaron algunas palabras antes de que la tensión volviera a subir. Chispas invisibles parecían volar en el aire, y parecía que otra pelea estaba a punto de estallar en aquella estrecha celda. Pero entonces, clan. Los pesados grilletes de piedra marina chocaron con un sonido nítido e irónico. Casi simultáneamente, los grilletes tiraron de sus muñecas y tobillos, sus cuerpos flácidos y débiles, y cayeron al frío suelo al unísono. Jin y Katakuri se miraron a los ojos, con los ojos muy abiertos. Tras un largo instante, la tensa atmósfera se disipó lentamente, reemplazada por un silencio compasivo. Al cabo de un momento, ambos esbozaron una sonrisa irónica. Katakuri fue el primero en romper el silencio. Suspiró y dijo: olvídalo. Hemos llegado a esto. Creo que deberíamos dejar de discutir. Jin guardó silencio, pero era evidente que estaba totalmente de acuerdo. En realidad, ¿qué tenía que discutir? Ambos estaban ahora encadenados con piedra marina, lo suficientemente poderosa como para contener a cualquier esper, atrapados en una sólida prisión en algún lugar desconocido, ambos cautivos de aquel monstruo. Dos hermanos en apuros, ninguno debería reírse del otro. Siguió otro silencio incómodo, ninguno sabía qué decir. Entonces, Katakuri volvió a preguntar: ¿cuántos movimientos le diste a ese tipo? Jin sabía de quién hablaba y no lo ocultó, simplemente respondió: 1. ¿En serio? Katakuri no dijo nada más.
Él mismo había sido derribado de un solo puñetazo del monstruo llamado Takuro. Este tipo, Jin, también pega fuerte. Parece que ambos tienen más o menos la misma fuerza. Al pensar en esto, su humor, que se había deteriorado un poco al descubrirse su verdadera identidad, mejoró mucho de repente. Sin saber qué pensaba el otro, Jin se esforzó por recordar la última escena antes de desmayarse. Su rostro, siempre severo, no pudo evitar revelar un atisbo de solemnidad y griega. Miedo. La fuerza de ese tipo es demasiado grande. Ni siquiera el gobernador Kaido me ha sometido nunca a una presión tan insondable. Sospecho que ese tipo no es un ser humano común y corriente. Como miembro de la tribu lunaria, Jin sabía que había muchos secretos desconocidos en este mundo. Pero nunca había oído hablar de la aterradora fuerza de Takuro. El poder puro, irracional y aterrador que Takuro desplegaba parecía provenir de una dimensión diferente a la de ellos. ¿Quién sabe de dónde demonios había salido ese monstruo? ¿Para qué darle tantas vueltas? Tras descubrir su verdadero rostro y convertirse en prisionero, Katakuri pareció olvidarlo. Su tono se volvió más abierto. Ya sea humano o monstruo, no tiene nada que ver contigo ni conmigo, ahora, pensemos en cómo salir. Al mencionar esta pregunta, Jin volvió a guardar silencio. ¿Salir? ¿Este tipo habla en sueños? Por no hablar de qué hacer con los grilletes de piedra marina que lleva en el cuerpo, suficientes para dejar a cualquiera con habilidades especiales impotente. Incluso si logran escapar por casualidad, probablemente serán fácilmente atrapados por ese monstruo antes de que huyan de la isla, ¿verdad? Justo cuando los dos estaban perdidos en sus pensamientos, sin saber qué hacer, sintiéndose confundidos sobre el futuro, crujido, la pesada puerta de hierro de la prisión crujió de repente y se abrió desde afuera. Una luz cegadora los inundó de repente, obligándolos a entrecerrar los ojos. Una vez que se acostumbraron a la luz, por fin pudieron ver a la persona que se acercaba. «¿Eres tú?» Los dos estallaron de emoción. No era otro que el joven de pesadilla que los había derrotado fácilmente. Takuro. Detrás de Takuro, un chico de pelo verde con una sonrisa siempre astuta los seguía. «Oigan, se ven muy animados», dijo Takuro con una sonrisa, como si saludara a un amigo. «Parece que se han recuperado bien». Ignorando el saludo casual, como un viejo amigo, Jin no pudo evitar hablar con impaciencia. «Dejen de decir tonterías. Mátenos o córtenos en pedazos, es todo suyo. Si los piratas de las bestias fruncimos el ceño, nos considerarán cobardes». Katakuri, de pie junto a él, se quedó atónito al oír estas palabras. «No, hombre, ¿quién dijo nosotros?», murmuró furioso para sí mismo. «Si quieres morir, no me lleves contigo». Katakuri no quería morir. Claro, no era que le temiera a la muerte, pero le preocupaba que, si moría, sus hermanos y hermanas de la familia Charlotte, que aún necesitaban su protección, se quedarán sin nadie que los cuidara. Respiró hondo, se obligó a calmarse, miró a Takuro y preguntó. «Dime. ¿Qué quieres hacer para que me dejen salir?» «Simplemente me gusta tratar con gente inteligente». Takuro sonrió, giró la cabeza para mirar al gerente que tenía detrás y levantó la barbilla. «Tesoro». «Sí, jefe». Al oír la llamada, Tesoro respondió de inmediato. Sacó una pequeña libreta y un bolígrafo del bolsillo y comenzó a calcular con un tono extremadamente profesional. «En primer lugar, ustedes dos irrumpieron en nuestras aguas territoriales sin motivo alguno e intentaron con malicia atacar personalmente a nuestras figuras importantes. Este comportamiento ha constituido una declaración de guerra. Al final, perdieron. Según las reglas habituales en el mar, no es excesivo ejecutarlos directamente. Pero el jefe es bondadoso y está dispuesto a dejarlos ir. Esta es una gracia que salva vidas. Por cada persona, 1.000 millones de belly, no es demasiado, ¿verdad? En segundo lugar, están los gastos médicos. Fue nuestro bando el que movilizó los mejores recursos médicos para salvarlos a ambos del borde de la muerte. Esta es otra gracia que salva vidas. Entonces, otros 2.000 millones de belly, ¿es razonable? Finalmente, están los gastos de alojamiento, comida y daño mental de los últimos 2 días. Teniendo en cuenta su nobleza, les proporcionamos células individuales de la más alta calidad e ingredientes de primera calidad. Aunque no los comieron, los cocinamos. Así que seamos tacaños y contabilicemos como 1.000 millones de belly». Cerró el cuaderno, se ajustó las gafas y mostró una sonrisa amable. «Todo lo anterior, sumado, suma 4.000 millones de bayas. Si cada uno paga 4.000 millones de bayas como compensación, pueden irse tranquilos». «Bueno, no está mal». Takuro asintió con satisfacción.
¿Qué tal, ustedes dos? Yo, su hermano menor, lo calculé con mucha justicia, ¿verdad? Nadie sale engañado. Justo. Jin casi se ríe a carcajadas de la desvergüenza de estos dos. 4.000 millones de vallas. Por no hablar de él, ni siquiera la recompensa actual por el gobernador Kaido es de 4.000 millones de vallas. Y ni hablar de esa ridícula tarifa de alojamiento y la compensación por daños mentales. Hablar solo de esos dos favores que le salvaron la vida. Ah. ¿Quién lo golpeó así? No dijiste ni una palabra. Estaba a punto de hablar, regañando furiosamente a la otra parte por su comportamiento descarado de confundir el bien con el mal, y de hecho robarle a él, el desastre de la llama, Jin. En ese momento, Katakuri habló primero, con un tono inusualmente tranquilo. Esto es un asunto serio. Necesito contactar a mamá primero. Jin lo miró sorprendido. No, ¿de verdad piensas pagarme? ¿No te das cuenta de que ese mocoso me está chantajeando descaradamente? Katakuri lo miró y preguntó. En este punto, ¿tienes alguna otra opción? Jin. Él también guardó silencio. Es cierto, estamos a merced de otros. Además de pagar, ¿qué otras opciones tienen? Entonces, a regañadientes, dijo. Yo también quiero contactar con Lord Kaido. No hay problema. Como si lo hubiera esperado, Tesoro sonrió radiante, sacando del bolsillo el Dendenmushi que había registrado en los cuerpos de los dos hombres, con su amable sonrisa aún impresa en el rostro. Gracias, por la tarifa de comunicación, 1.000 millones de vallas para cada uno. Katakuri. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, 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 Jin. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Ese es su propio Dendenmushi. A los ojos de Jin y Katakuri, la amable sonrisa de Tesoro era ahora más abominable que la del demonio más feroz. Usar su propio Dendenmushi para pedir ayuda a su propio jefe, y luego, tener que pagar 1.000 millones de vallas por la llamada primero. ¿Acaso todavía existe la ley? ¿Acaso todavía existe la ley? Jin sintió una oleada de ira subiéndole a la cabeza. Nunca había experimentado una humillación tan aplastante en su vida. Casi perdió los estribos. Sin embargo, Katakuri, de pie junto a él, estaba mucho más tranquilo. Simplemente miró fijamente a Tesoro, que observaba el espectáculo con los brazos cruzados. Finalmente, logró pronunciar unas palabras con los dientes apretados. De acuerdo. Hay que agachar la cabeza cuando se está bajo el techo de alguien. No hay problema. Tesoro chasqueó los dedos, ensanchando aún más su sonrisa. Confiamos en la credibilidad del señor Katakuri. Le entregó uno de los Dendenmushi a Katakuri. Jin observaba desde un costado, aún lleno de resentimiento y rabia, pero no le quedaba más remedio que aceptar la realidad. Katakuri tomó el Dendenmushi, respiró hondo y marcó el número que conocía de sobra. Plur, cacha. El Dendenmushi se conectó rápidamente, y entonces, una voz femenina, estridente y brujosa, llena de impaciencia e irritabilidad, resonó como una erupción volcánica. Katakuri. ¿Dónde demonios te has metido? Te dije que invitaras a alguien, ¿por qué te has ido tanto tiempo? Y ni una palabra. Te has olvidado, mamá. Lo que más odio es esperar. La imitación de Charlotte Linlin por parte del Dendenmushi, con el rostro manchado de lápiz labial y lleno de codicia y glotonería, parecía increíblemente feroz. Incluso a través del Dendenmushi, la presión desenfrenada y aterradora de los 4 emperadores aún los abrumaba, enviando una ola de miedo a los corazones de Jin y Tesoro. Sin embargo, Katakuri ya estaba acostumbrado. De verdad, madre. Dijo Katakuri con calma tras ordenar sus palabras. Me han capturado. Charlotte Linlin. Interrogación de apertura, interrogación de apertura, interrogación de apertura, interrogación de cierre. ¿Dijiste que te capturaron? Charlotte Linlin estaba un poco confundida. ¿Quién en este océano se atrevería a capturar a un miembro de los piratas de Big Mom? Y menos a su segundo hijo, a quien apreciaba muchísimo y poseía una fuerza extraordinaria. Tras una breve pausa, Charlotte Linlin recobró el sentido. ¿Qué pasa? ¿Te topaste con un marine? Katakuri cerró los ojos y dijo con un toque de vergüenza. Fue Takuro, el cola de monstruo. Me derrotó de un puñetazo. Charlotte Linlin. Sintió que no entendía lo que decía su hijo, como si estuviera escuchando un idioma extranjero. Por un momento, hubo una pausa. Katakuri respiró hondo y continuó. Pero mamá, el rey de los piratas de las bestias también está aquí.
Lo derrotaron de un puñetazo, igual que a mí. Nos capturaron a los dos. En ese momento, la expresión de Katakuri se iluminó considerablemente, hasta llegar a un atisbo de alegría. Oye. Bastardo. Jin, que había estado disfrutando del melón, sintió un repentino estreñimiento al oír esto. Ignorando su cambio de expresión, Katakuri finalmente declaró su propósito. La situación es la siguiente. Takuro exige un rescate de 4.000 millones de bayas antes de que pueda irme. ... Si Charlotte Linling no hubiera reconocido la voz de su hijo, casi habría pensado que la había estafado un Denden Mushi. Otro silencio largo y sofocante se hizo sentir. Los piratas de Big Mom, Isla Cake, dentro del palacio de la reina. Todos los ajetreados omies se detuvieron, temblando de miedo. Podían sentir claramente el aura aterradora que emanaba de su caprichosa reina, que crecía exponencialmente. Finalmente, una pregunta perfectamente tranquila y sin emociones emanó del Denden Mushi. Katakuri. ¿Estás bromeando, mamá? Aunque el Denden Mushi estaba a miles de kilómetros de distancia, Katakuri aún podía oír la furia desatada bajo la calma. Dijo en silencio, manteniendo su compostura característica. No es broma, mamá. Todos subestimamos enormemente la fuerza de ese Tokuro. Es mucho más aterrador de lo que dicen los periódicos. Inútil. Un inútil que no sirve para nada, solo empeora las cosas. Big Mom finalmente no pudo contener su ira. Un grito brujo estalló al instante. Te dije que invitaras a alguien. Que no fueras prisionera de nadie. Ni siquiera puedes encargarte de un asunto tan insignificante. Estás avergonzando a la familia Charlotte. El rostro ensombrecido de Katakuri no delató ninguna emoción innecesaria ante la implacable reprimenda de su madre. Simplemente enfatizó con calma un hecho. Mamá, necesito recordártelo de nuevo. Jin, el desastre de la llamada de los piratas de las bestias, también está aquí. Sufrió la misma suerte que yo. Cerca de allí, Jin, la víctima inocente, su rostro ya oscuro se ensombreció aún más al instante. Esa maldita anguila con la boca cortada. Finalmente, la furia de Big Mom se apagó lentamente, su mente dando vueltas. Incluso Jin, como Katakuri, murió al instante de un solo golpe. Parecía que las cosas no eran tan sencillas después de todo. Dale el Denden Mushi a ese chico llamado Takuro, su voz recuperó su autoridad habitual. Katakuri le entregó el Denden Mushi a Takuro, quien observaba con expectación. Takuro tomó el Denden Mushi, pero antes de que pudiera hablar, las acusaciones y el sarcasmo de Big Mom ya lo abrumaban. Eres ese mocoso llamado Takuro. Eres tan valiente. Le pedí amablemente a mi hijo que te invitara a mi mejor fiesta de té. Incluso te ofrezco casar a mi hija. ¿Así es como pagas mi amabilidad? Mocoso irrazonable. Tras escuchar sus acusaciones distorsionadas, Takuro se rascó las orejas y dejó escapar una mueca de desdén. ¿Eh? ¿Una fiesta de té? Vieja, ¿a quién le importa? Miró el rostro simulado por el Denden Mushi y continuó con un tono de extremo desdén. Y. Veo que tu Denden Mushi se ve tan feo, así que apuesto a que tus hijas tampoco son mucho más guapas, ¿verdad? Su gusto era puro. Grande, vivaz y bonita. ¿Qué dijiste? El rugido de Big Mom se intensificó al instante. El aterrador volumen incluso hizo temblar ligeramente el cuerpo del Denden Mushi por la insoportable intensidad. Mocoso e ignorante. De joven, era una belleza deslumbrante que cautivaba a todos. Mis admiradores se extendían desde la isla Gyojin hasta Marineford. Cuando surcaba los mares, ni siquiera habías nacido. De acuerdo, deja de decirme tonterías, interrumpió Takuro con impaciencia. No me interesa oír tus viejas historias. En resumen, prepara el dinero y llévate a tu hijo tacaño. Mi paciencia es limitada. Al oír esto, Big Mom, al otro lado del Denden Mushi, volvió a guardar silencio. Hacía mucho que no se topaba con un joven tan arrogante. De verdad se atrevía a amenazarla. Debía estar cansado de vivir. Sus ojos codiciosos se entrecerraron levemente. Tras un largo momento, su voz regresó, esta vez con un toque de astucia. Vaya, 4.000 millones de bayas no es poca cosa. Este asunto, requiere que yo, mamá, lo considere cuidadosamente. Eso es todo, dijo, y con un clic, colgó el Denden Mushi. Isla Pastel, Palacio de la Reina. Big Mom dejó lentamente el Denden Mushi, con una expresión cambiante en su rostro regordete. Mamá. Su hijo mayor, Charlotte Peróspero, ya había llegado al enterarse de la noticia.
Habiendo comprendido a grandes rasgos el curso de los acontecimientos, declaró furioso. Es mocoso llamado Takuro es tan desagradecido. ¿Cómo se atreve a humillarte así? Y hasta a chantajear a nuestros piratas de Big Mom. Se lamió la lengua con un brillo cruel en los ojos. Mamá. Déjame liderar el equipo. Voy a demostrarle a ese mocoso arrogante lo que es una verdadera fiesta del té infernal. ¿De verdad vas a aceptar sus irrazonables condiciones? ¿De acuerdo? Big Mom soltó una risa extraña. Vaya, 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 el dinero de Charlotte Linlin no es tan fácil de conseguir. Miró a Peróspero con una sonrisa calculadora. Pero dejemos este asunto en suspenso. No podemos romper relaciones con ese mocoso por ahora. ¿Por qué? Preguntó Peróspero, desconcertado. Porque, los ojos de Big Mom brillaron con una luz solemne. Si lo que dijo Katakuri es cierto, ese mocoso llamado Takuro es tan poderoso que podría derrotarlo fácilmente a él y a Jin juntos. Entonces, no hay que ofender a gente así. Había pensado que Takuro era solo un pez gordo que acababa de saltar del agua. Pero ahora parece. No es un pez gordo en absoluto. Es claramente un tiburón de aguas profundas. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Preguntó Peróspero. Vamos a vigilar a Katakuri. Sin prisa. Big Mom dijo. Lo has olvidado. ¿No está Jin, el desastre de la llamada de los piratas de las bestias, también con él? Sacó su lengua gigante y se lamió los labios. Dejemos que Kaido, ese idiota que solo sabe beber y pelear, nos guíe. Mientras tanto, Jin había contactado con Kaido. Jin. Señor Kaido, me han capturado. Al segundo siguiente, un rugido como un trueno explotó desde el Denden Mushi, sacudiendo todo el muro de piedra de la prisión. Jin. Eres un pedazo de mierda. Los piratas de las bestias están perdiendo prestigio. Los has deshonrado por completo. El Denden Mushi simuló el rostro feroz de Kaido, las bestias, que siempre tenía una mirada ebria e impaciente. Jin ya estaba acostumbrado a este saludo de su gobernador general. Simplemente informó con calma. Gobernador Kaido, algo inesperado ha sucedido. Ese Takuro cola de monstruo es mucho más poderoso de lo que esperábamos. Incluso Katakuri, de los piratas de Big Mom, y yo nos unimos, pero aún así, no quiero oír más tonterías. Interrumpió Kaido con rudeza. Dile a ese mocoso de Takuro. Ahora. Ahora mismo. Libera a mi gente. Si no, iré ahora mismo y lo borraré de este mundo junto con esa isla en ruinas, de una vez. Estas innegables amenazas de pura violencia resonaron con claridad por toda la prisión a través del Denden Mushi. Katakuri, de pie cerca, sintió un temblor en los párpados. Al otro lado, Takuro, al oír esto, tomó el Denden Mushi de Jin de las manos de Tesoro. Habló al receptor con un tono igualmente impaciente. Oye, Kaido. ¿Quieres a alguien, verdad? Claro. 4.000 millones de vallas por persona. Más, 10.000 millones para gastos de comunicación. Prepara el dinero y te liberaré. ¿Eh? Kaido, al otro lado del Denden Mushi, se quedó atónito por un momento. Entonces, una furia aterradora, suficiente para hacer temblar a Onigashima, estalló. Risita, risita. Empezó con una risa baja y extraña, que luego se hizo cada vez más fuerte, hasta convertirse en un rugido ensordecedor. Interesante. Realmente interesante, mocoso. Hacía años que nadie se atrevía a hablarme así. Excelente. Lo has conseguido, me has cabreado. Espérame, en esa isla. Voy para allá ahora mismo, con mis propias manos. Te arrancaré esa cabeza, ignorante. Rugido. Con el rugido de un dragón, la señal del Denden Mushi se quebró y se cortó bruscamente. Dentro de la prisión, la expresión de Jin cambió ligeramente. Gobernador Kaido. Por favor, cálmate. Instó frenéticamente al ahora silencioso Denden Mushi. Pero ya era demasiado tarde. Jin solo pudo mirar a Takuro con lástima. Mocoso, estás acabado. El señor Kaido, en su furia ebria, es mucho más aterrador de lo que imaginas. Nuevo mundo, Onigashima. Entre truenos ensordecedores y vientos furiosos, la imponente figura de Kaido comenzó a experimentar una transformación asombrosa. Su cuerpo estaba cubierto de capas de escamas de dragón cian, y de su cabeza brotaban cuernos feroces. Finalmente, se transformó por completo en un gigantesco dragón oriental, oscureciendo el cielo y el sol. Uf, risita, risita. Con un rugido ensordecedor, su enorme cuerpo agitó las nubes y el viento. Ignorando los gritos y súplicas de los piratas bestias, se elevó directo al cielo, transformándose en un rayo cian, precipitándose hacia el mar del norte.
En el camino, Kaido tenía un solo pensamiento en mente. Mocoso e ignorante. ¿Cómo te atreves a chantajearme, Kaido? Iba a darle a ese mocoso arrogante una lección inolvidable. Iba a hacerle entender a Takuro que hay ciertos seres en este mar que nunca debes provocar. Unas horas después, en la isla Embry. El cielo, antes despejado, se oscureció repentinamente. Se arremolinaron nubes oscuras, sopló un viento feroz, y rugieron relámpagos y truenos. Un aterrador poder de dragón descendió sobre nosotros. GRRRLRRGH, es mocoso llamado Takuro. Sal de aquí y muere. El enorme cuerpo de Kaido, transformado en un dragón gigante, flotaba sobre la isla Embry, emitiendo un rugido ensordecedor. Al oír esto, Takuro, desde la celda, sonrió emocionado. «Ah. Por fin». Se levantó, estiró los músculos y le dijo a Tesoro a su lado. «Quédate aquí y no salgas. Volveré pronto». Se quedó en la celda, esperando a que su jefe regresara. Y tras sentir el familiar y tranquilizador poder del dragón, Jin se endureció al instante. Con un estruendo, se levantó del suelo y miró a Tesoro con aire triunfante. ¿Has oído eso, mocoso de pelo verde? Nuestro gobernador general Kaido ha llegado en persona. Te aconsejo que me liberes ahora mismo. Entonces, ve a preparar el ataúd más magnífico para ese bastardo llamado Takuro. Si enojas al señor Kaido, no te saldrás con la tuya rompiendo algunos huesos. Mientras escuchaba el rugido cada vez más intenso y estremecedor de la batalla exterior, su expresión se volvió más relajada y complaciente. A sus ojos, el resultado de esta batalla ya estaba decidido. Nadie en este mundo podría derrotar al ser más fuerte. Kaido de las bestias. Sin embargo, menos de una hora después, la devastadora conmoción exterior se detuvo repentinamente. ¿Se acabó? Pensó Jin, y su expresión se iluminó. ¿Tan pronto se acabó? Parece que Lord Kaido ni siquiera ha terminado de calentar. Es mocoso llamado Takuro debe haber sido hecho añicos, ¿verdad? Justo cuando pensaba esto, crujido. La pesada puerta de hierro de la prisión se abrió lentamente desde afuera. Takuro apareció en la entrada. Tenía algunos rasguños leves, pero parecía enérgico, incluso, emocionado. Arrastró una enorme figura, ahora humanoide, hacia adentro, como un cerdo muerto. Entonces, mientras Jin y Katakuri lo miraban con asombro, arrojó la enorme figura frente a ellos con un golpe. Señaló al hombre herido e inconsciente en el suelo y sonrió a Tesoro en la esquina. Oye, Tai. ¿Puedes decirme cuánto vale este tipo? Toda la prisión cayó en un silencio sepulcral y sofocante. Katakuri. Jin. Kaido-sama. La cabeza, me duele, ese techo desconocido, recuperó la conciencia lentamente. Kaido se esforzó por abrir los ojos, sintiendo un dolor de cabeza terrible y un intenso dolor en todo el cuerpo. Sentía los huesos como si se le desmoronaran, y cada músculo gemía bajo la tensión. Red de novelas taiwanesas Z-P. R. Desconcertado, murmuró inconscientemente. ¿Es este alcohol, tan fuerte esta vez? Sí. A los ojos de Kaido, el ser más fuerte del mundo, ¿qué otra cosa podría causarle una resaca tan fuerte? Justo entonces, una voz llena de sorpresa y preocupación llegó a sus oídos. Señor Kaido. Por fin ha despertado. ¿Cómo está? ¿Se encuentra bien? Jin. Kaido lo miró. Era su confidente número 1 y su teniente más capaz. Sacudió la cabeza, aún aturdido, y preguntó con brusquedad. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde es esto? Al ver la expresión desconcertada de su gobernador, Jin advirtió en silencio. Señor Kaido, está borracho otra vez. Esta es la isla Embry, en el Mar del Norte. Ayer, lo derrotó, es mocoso llamado cola extraña Takuro. Tonterías. Kaido, como un dragón al que le hubieran pisado la cola, montó en cólera. ¿Cómo pude perder? Y, contra un mocoso desconocido. Solo recordaba estar en la torre del castillo de Onigashima, bebiendo con ganas. Entonces pareció recibir una llamada, y entonces, se desmayó. Cuando recuperó la consciencia, estaba en este maldito lugar, atado por un montón de malditas cadenas de frío. Haberlo arrastrado hasta aquí desde Onigashima sin que se diera cuenta, habría sido imposible si no fuera por alguien cercano a él y en quien más confiaba. Así que... La mirada de Kaido se volvió repentinamente peligrosa. Miró a Jin, su voz como un viento gélido que soplaba desde las profundidades del inframundo. Jin, ¿tú me traicionaste? Tras pensarlo mucho, esta era la única posibilidad. No lo hice.
Señor Kaido. Jin estaba atónito, más impactado aún que cuando Takuro lo mató instantáneamente de un solo puñetazo. No entendía por qué la línea de pensamiento de su gobernador había tomado un giro tan absurdo. Sin embargo, Kaido no escuchaba ninguna de sus explicaciones. La idea de ser traicionado por su confidente más fiel le invadió una oleada de ira, suficiente para consumir su cordura. Se levantó bruscamente del suelo. Incluso atado con fuerza por gruesas cadenas especialmente elaboradas, impregnadas de piedra marina, el aura aterradora de dominio que emanaba era suficiente para hacer temblar toda la prisión. ¿Crees que puedes retenerme, Kaido la bestia, cautivo con este metal destrozado? Sus músculos se abultaron, sus venas se hincharon como dragones. Intentó romper los grilletes con pura fuerza bestial. Sin embargo, estas cadenas, especialmente creadas por el propio tesoro para usarlas contra espers de primer nivel, eran mucho más resistentes de lo que hubiera imaginado. Luchó durante un buen rato, mientras las cadenas crujían por la tensión, pero permanecían inmóviles. Finalmente, Kaido se rindió, dejando escapar una furia de impotencia, maldiciendo. Cabrón. Si tienes agallas, suéltame. Justo entonces, la pesada puerta de hierro de la prisión se abrió de golpe desde fuera. Takuro entró, mirando al hombre que rugía furioso dentro, y dijo con impaciencia. ¿Por qué haces tanto alboroto? Compórtate ya, si estás despierto. El rostro de Kaido se ensombreció como el fondo de una olla, y su ira se intensificó al ver al recién llegado. ¿Eres tú el que se llama Takuro? Mocoso. Suéltame ahora mismo. Bastardo, si tienes agallas, lucha conmigo con justicia. ¿Eh? Takuro dijo con una mirada perpleja. ¿De qué tonterías estás hablando? ¿No te di una buena paliza ayer? ¿Qué? ¿Perdiste la memoria? Aunque no entendía bien lo que pensaba el tipo, pero, si pudiera pelear de nuevo, no se negaría. A Takuro incluso le gustaba Kaido. No había otra razón, solo porque, este tipo tenía la piel gruesa y los músculos fuertes, y era extremadamente resistente a los golpes. Era un saco de boxeo excelente y difícil de encontrar. Se sentía tan bien después de la paliza que recibió ayer. Desde la batalla con Zephyr, la barra de progreso del Super Saiyan, que había permanecido inmóvil durante mucho tiempo, incluso aumentó. Al oír esto, Jin lo disuadió rápidamente. Señor Kaido. No eres rival para él. Después de los eventos de los últimos 2 días, Jin finalmente había comprendido la verdad. Takuro era un monstruo, un ser que no pertenecía a este mundo. Jin se preguntaba quién podría derrotarlo. Ahora, al ver que Kaido buscaba de nuevo su propia muerte, Jin intentó disuadirlo desesperadamente. Pero Kaido no le hizo caso, concentrado en infligir dolor a Takuro. Cállate. Espera a que me encargue de este mocoso, y luego me encargaré de ti, el traidor. Dicho esto, ignoró a Jin y salió de la celda, listo para la batalla. Katakuri, observando desde un lado, permaneció en silencio, pidiendo a Tesoro un Denden Mushi. Mamá, si no aceptas, me temo que no podré regresar. Isla Embry, en las colinas traseras, la tierra desolada que Takuro había usado durante mucho tiempo como su campo de entrenamiento personal. Kaido, recién liberado de sus cadenas, se lanzó a la batalla sin decir palabra. Bagua trueno. Envolvió su aura dominante alrededor de su enorme maza sin reservas, y todo su cuerpo se convirtió en un rayo negro. Dio un fuerte golpe con una fuerza aterradora que fue suficiente para noquear a los 4 emperadores y lo estrelló con fuerza contra la cabeza de Takuro. Sin embargo, ante este golpe devastador, Takuro levantó la mano derecha con indiferencia. Rayos. Un rugido ensordecedor resonó, como el retumbar de una gran campana. El devastador Thunder Bagua de Kaido fue, fácilmente bloqueado por el oponente con una sola mano. ¿Qué? Kaido quedó atónito. Rugido. Sin convencerse, rugió hacia los cielos, transformándose de nuevo en el enorme dragón azul que oscurecía el cielo y el sol. Aliento caliente. Un aliento de dragón abrasador, imbuido de una energía destructiva capaz de vaporizar una montaña al instante, brotó de su boca, envolviendo al instante la forma de Takuro. Sin embargo, esta vez, Takuro ni siquiera se molestó en esquivarlo. Tras su batalla con Zephyr, su poder de combate se había disparado, y este ataque fue realmente insignificante para él. Cuando el abrasador aliento de dragón se disipó, Takuro reapareció ileso ante la vista de Kaido. Incluso extendió su dedo meñique y se rascó la oreja. Imposible. La incredulidad y la sorpresa se reflejaban en la enorme cabeza de dragón de Kaido. ¿Cómo pudiste, mocoso, ser tan fuerte?
¿Es posible que, de verdad me vencieras, ayer? Ah, ¿por fin lo recuerdas? Sin embargo, a Takuro no le importó el colapso mental que estaba experimentando. Sonrió y se elevó hacia el cielo como una bala de cañón, precipitándose directamente frente a la cabeza del dragón gigante. Entonces, frente al rostro del dragón, lleno de asombro, desató una paliza irrazonable y violenta. ¡Bang! 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 ¡Ah! El sonido sordo de los golpes y el gemido agudo y distorsionado de Kaido resonaban continuamente en el cielo. Finalmente, Kaido no pudo contenerse más y lanzó un último rugido en un intento por recuperar su dignidad. ¡Basta! ¡Para! Soy, Kaido la bestia. La criatura más fuerte del mundo. Sin embargo, Takuro simplemente agarró su enorme cola de dragón, que parecía una montaña. Entonces, ante la mirada desconcertada de Kaido, usó su enorme cuerpo de dragón como un látigo gigante, lanzándolo de un lado a otro, frenéticamente, al suelo. ¡Bum! 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 La tierra gimió, las montañas y los ríos se derrumbaron. Kaido sintió que el mundo daba vueltas, su visión se nublaba, y no podía distinguir el este del oeste. Finalmente, su enorme cuerpo de dragón, maltrecho y aturdido, ya no pudo sostenerse. Con un bang, recuperó su forma humana, desplomándose como lodo en el enorme cráter que había creado, jadeando y apenas con vida. Entonces, la voz de Takuro, llena de desdén, se elevó lentamente sobre él. Tan débil, el más fuerte. ¿Qué dijiste? Ese idiota de Kaido, también fracasó. Desde el otro extremo del Denden Mushi llegó el grito estridente e incrédulo de Big Mom Charlotte Linlin, con la voz distorsionada. Eso es exactamente lo que dice, mamá. Como si le preocupara que la otra parte no lo hubiera escuchado con claridad, Katakuri pensó un momento y añadió con un tono muy tranquilo y práctico. Y. Lo golpearon terriblemente. Los gritos continuaron desde la mañana hasta el mediodía, aproximadamente, más de una hora, sin parar. Big Mom. ... Un largo y sepulcral silencio cayó al otro lado del Denden Mushi. La inmensa conmoción por la noticia dejó a la reina, que había surcado los mares durante décadas, sin palabras por un momento. Justo entonces, la pesada puerta de hierro de la prisión crujió de nuevo cuando alguien la empujó desde afuera. Con una mirada renovada, Takuro arrastró a Kaido, una bestia maltrecha, magullada y semiconsciente, hacia la habitación, como si arrastrara a una bestia recién cazada. Uf. Exhaló, con el rostro rebosante de satisfacción tras un buen entrenamiento. Estirar los músculos me hace sentir mucho mejor. Al ver que Katakuri seguía al teléfono, dio un paso al frente y preguntó. Entonces, ¿tu jefe, Big Mom? ¿Ya te decidiste? ¿Quieres pagar? Si no, te empaquetaré y te entregaré a la marina a cambio de la recompensa. Dicho esto, arrojó a Kaido, con la masa montañosa en sus manos, al suelo con un golpe sordo, como si fuera una bolsa de basura inútil. Jin salió corriendo de la esquina, sosteniendo la figura miserable de su gobernador, con el rostro deformado por la compasión. Gobernador, ¿por qué no escuchas mi consejo? El rostro de Katakuri se contrajo involuntariamente al contemplar el lamentable estado de la criatura más fuerte en el suelo. La alarma se apoderó de él. Rápidamente se dirigió al Denden Mushi con un tono serio, casi suplicante. Mamá, sálvame. Tras un momento de silencio, la voz de Big Mom, llena de solemnidad y griega. Un dejo de alivio, finalmente volvió a sonar. Entiendo. Prepararé el dinero. Tras sopesar intensamente los pros y los contras, finalmente tomó la opción más racional, y la única. Llegar a un acuerdo. 4.000 millones de bayas, aunque un gasto considerable para ella, no representaban una pérdida importante. Usar este dinero para redimir a su hijo más destacado, su general más poderoso, era un trato que valía la pena. Más importante aún, usarlo para establecer temporalmente una relación pacífica con ese insondable monstruo que incluso Kaido podría derrotar fácilmente, evitando la hostilidad. Esta inversión era una victoria garantizada. En ese momento, se sintió increíblemente agradecida de no haber corrido impulsivamente al Mar del Norte. Por suerte, ese ingenuo idiota de Kaido se había adelantado y había explorado las malditas fauces del tiburón de las profundidades por ella. Al oír la respuesta afirmativa de su madre, Katakuri finalmente respiró aliviado. Detrás de Takuro, Tesoro, que había estado grabando algo en silencio, esbozó la sonrisa sincera y alegre de un especulador al recibir un pedido enorme.
En ese momento, Kaido, que había estado semiconsciente en el suelo, levantó la cabeza con dificultad al oír la voz familiar, murmurando incoherentemente. ¿Es Slim Lin? Big Mom, al otro lado del Den Mushi, fingió un saludo amistoso y preocupado. Oye, Kaido, sigues vivo, ¿verdad? Al oír ese saludo cariñoso y olvidado, el cerebro de Kaido, azotado por el alcohol y los fuertes golpes, se vio repentinamente abrumado por una indescriptible sensación de agravio. Sintió como si hubiera retrocedido décadas, a sus días como pirata novato en los Piratas de Rocks. En aquel entonces, el barco estaba lleno de poderosos guerreros y monstruos. De joven, él también había sido acosado y golpeado. Por suerte, Lin Lin, unos años mayor que él, lo cuidaba ocasionalmente, permitiéndole sobrevivir sano y salvo en ese infernal barco pirata. Abrió la boca, a punto de decirle a su hermana mayor algunas palabras más sobre sus agravios y dolor actuales. Pero, ya que sigues vivo, eso es todo. Tengo que empezar una fiesta de té, así que cuelgo. Cacha. Big Mom colgó sin piedad. Kaido. Se quedó mirando sin palabras al ahora silencioso Den Mushi, sintiendo cómo el frágil agravio que comenzaba a brotar en su corazón se congelaba al instante. Takuro, que estaba a punto de recibir un enorme fondo para actividades, también estaba de buen humor. Giró la cabeza y miró a la criatura más fuerte que aún dudaba de su vida en el suelo. Oye, eres diferente. Takuro se arrodilló, palmeó el rostro hinchado de Kaido y dijo con una sonrisa. He oído que eres el gobernador de los piratas de las 100 bestias. Un gran pirata, ¿verdad? Kaido emitió un ahogado. Entonces tu rescate no puede ser solo de 4.000 millones de bayas, dijo Takuro. Kaido alzó los ojos, que se habían hinchado hasta convertirse en ranuras, lo miró y preguntó vagamente. ¿Tú, qué más quieres? En el mundo pirata, el ganador es el rey, y el ganador se lo lleva todo. Aún recuerda haber sido derrotado de forma justa y miserable. Takuro lo miró, pensó un momento, y una sonrisa más brillante que el sol se dibujó en su rostro. ¿Qué te parece esto? Ustedes, todos los piratas de las bestias, de ahora en adelante, síganme.